Bienvenidos a este video en donde voy a responder una pregunta importante que tiene que ver con transistor bipolar. ¿Cómo lo caracterizamos? Para responder a ello, primero tenemos que saber qué cosa es un transistor, qué características tiene, qué propiedades, y con ello, pues, después podemos ver cómo caracterizar, cómo saber los parámetros que tiene un transistor bipolar. Eso es caracterizar. Saber cuál es el comportamiento, los parámetros que tiene un transistor bipolar. ¿Cómo obtenemos esos parámetros? ¿Cómo obtenemos sus curvas de comportamiento? Bueno, eso lo haremos después, pero ahorita en primer lugar, ¿qué cosa es un transistor? Brevemente, es un dispositivo de silicio, en donde hay tres capas, dos capas de silicio N y una P, o viceversa, dando lugar pues a los silicios que tenemos, perdón, a los tipos de transistores. Este es un transistor NPN, dos silicios N1P, su símbolo electrónico aquí a la derecha, ese es el símbolo electrónico. Podemos ver que tiene tres terminales, por aquí arriba lo tengo, tres terminales, base, colector, emisor. Y tiene aquí pues tres corrientes en cada una de las terminales, es una corriente. Esa es corriente que hay en la base, corriente en el emisor, corriente en el colector. Hay también dos voltajes, voltaje entre la base y el emisor y voltaje entre colector y emisor. Entonces un transistor es importante pues que sepamos que tiene dos voltajes, voltaje base emisor, voltaje colector emisor y tres corrientes, corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor. Hay relación entre esas corrientes y entre esos voltajes. Una ecuación importante en un transistor es esta, la que está a la derecha, en donde nos dice esa ecuación, la ecuación de Shockley, nos dice cómo es la corriente en la terminal del colector en función del voltaje que hay entre la terminal de la base y la terminal del emisor. Entonces ahí tenemos corrientes, voltajes en un transistor. A la izquierda tengo aquí pues un diagrama de un transistor PNP y su circuito equivalente. Perdón, circuito equivalente no, su símbolo electrónico. Y por último, de esto, muy breve parte del transistor, muy breve descripción de él, tenemos modos de operación. La caracterización también implica saber perfectamente, pues, los modos de operación de un transistor. Tiene tres: modo de corte, no hay corriente; modo de saturación, corriente máxima dependiendo del circuito que lo está alimentando; y el modo activo, en donde la corriente que hay en el colector, pues básicamente permanece constante. Entonces, esta es pues una breve descripción del transistor. De un transistor que voy a caracterizar ahorita. Ahora, para hacer esa caracterización, un circuito común para hacerlo es este, en donde hay un transistor aquí de tipo NPN. Identificamos que es de este tipo porque el emisor está identificada con una flecha aquí. Ahí está la flecha del símbolo. Esa identifica la terminal del emisor. Entonces aquí es emisor. La terminal de en medio es la base y la de arriba es la del colector. Y vean que aquí tengo los dos voltajes importantes en un transistor, el voltaje base emisor, el voltaje colector emisor, y las tres corrientes importantes: corriente de colector, corriente de base y corriente del emisor. Ese es el transistor. En la terminal de la base hay un circuito, es este. Está compuesto por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Del lado derecho también hay un circuito
que está compuesto también de una fuente de voltaje con resistencia en serie. Esas resistencias y esas fuentes permiten alimentar, se dice, la palabra propiamente es polarizar este transistor. Permiten establecer las corrientes y los voltajes en el transistor. Y en este circuito, pues podemos identificar, podemos calcular teóricamente cómo es la corriente de la base, la corriente del colector, la corriente del emisor. Entonces, un breve análisis teórico de este circuito. Ecuaciones fundamentales. Ecuaciones del circuito. Aquí lo que debemos de saber es que el transistor tiene ecuaciones básicas. La primera de ellas dice que la corriente que hay en la terminal del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente que hay en la base. Esta es ecuación fundamental. Para respetar la notación de la figura, bueno, pues estas son letras I de corriente, son minúsculas. Entonces, esto es una primera ecuación. La otra es la de Shockley, la de hace un momento, que dice que la corriente del colector es igual a un parámetro llamado corriente de saturación inversa y una exponencial, una función exponencial, cuyo exponente es el voltaje entre la base y el emisor, el voltaje térmico, y toda esta función exponencial menos 1. Entonces aquí tenemos ya dos ecuaciones importantes. Otra más. Las corrientes en un transistor no son independientes. Dependen de cómo está la interacción entre los silicios. Debido a ello, pues tenemos esta ecuación, que dice que la corriente del colector es igual a un parámetro llamado beta por la corriente que hay en la base. Este parámetro beta se asume constante, aunque vamos a ver ahorita en la caracterización, no es constante. Ese es uno de los parámetros que vamos a obtener en la caracterización, el parámetro beta. También tenemos aquí otra ecuación en donde la corriente del colector es igual a otro parámetro, este parámetro se llama alfa, por la corriente del emisor. Entonces aquí tenemos otras ecuaciones que relacionan corrientes. Entonces la corriente del colector se puede ocupar para determinar las otras dos corrientes. Y también se puede escribir esta otra ecuación, en donde está la corriente del emisor igual al parámetro beta más 1 por la corriente que hay en la base. Entonces aquí ya tenemos un conjunto básico de ecuaciones en un transistor. Y junto con este conjunto de ecuaciones, pues los fabricantes usualmente lo que proporcionan son curvas características que resumen el comportamiento de un transistor. Déjenme poner aquí un ejemplo. A ver, curvas características BJT. Esta se ve bien. A ver si es esta la correcta. No la alcanzo a ver bien. Sí, está bien esta. Estas son curvas características de un transistor bipolar. Una breve descripción. Pues aquí vamos a ver. Tenemos dos ejes. El eje del voltaje colector emisor
Ese es el eje horizontal. El eje vertical es la corriente del colector. Vean que está en miliamperes y el voltaje colector emisor en volts. Ahora tenemos aquí una familia de curvas. Las voy a poner aquí, las voy a subrayar, las voy a recalcar. Esta es una, y luego aquí está otra, y otra más, y otra. Entonces hay muchas curvas de esta misma forma. Todas tienen la misma forma. Esa familia de curvas nos dicen cuál es el comportamiento de un transistor bipolar. Y sirven para limitar las tres regiones de operación de un transistor, que corresponden a los modos de operación: corte, saturación y la región activa. Aquí vean que está señalada la región de corte. ¿Y cuál es esa región? Es toda la región que está por abajo de esta curva. Y esta curva representa una corriente de base igual a cero. Cada curva le corresponde una corriente de base diferente. La que está hasta abajo es cero. Por abajo de esa curva, todo lo que hay en ese pedazo del primer cuadrante es la región de corte. No hay corriente en un transistor en corte. Y vean que las curvas primero tienen una pendiente grande, pendiente positiva, y luego en algún momento la curva comienza a aplanarse, es decir, su pendiente disminuye y disminuye hasta llegar a casi cero. Ese comportamiento nos permite decir cuál es la región de saturación. Ahí está señalada la región de saturación. Entonces vean que este punto A está marcando el límite de la región de saturación, el punto B la región de corte, y todo lo que resta del primer cuadrante es la región activa. Entonces va de nuevo. Toda esta parte del primer cuadrante es la región de corte. Toda esta parte es la región de saturación. Y todo lo que queda del primer cuadrante es la región activa. Entonces, caracterizar un transistor significa determinar perfectamente el dominio de cada una de estas regiones. Y ese circuito que está en medio nos va a permitir hacer eso. Entonces, hay que hacer un análisis teórico breve para saber cuáles son las ecuaciones que van a proporcionarnos esas curvas características. El análisis se puede hacer así. Tenemos aquí claramente dos mallas. Esta malla involucra las terminales de la base y del emisor del transistor. Y esta otra malla nos dice cuál es la corriente del colector, el voltaje colector emisor. Se le llama malla colector emisor. Entonces se pueden escribir pues dos ecuaciones. Vamos con la primera, la de la izquierda. Es la malla base emisor. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la fuente BB esa fuente debe de ser igual a RB por la corriente que circula en esa resistencia, es la corriente que hay en la base, más el voltaje entre la base y el emisor. Entonces, esa es la ecuación. Aquí lo normal pues es despejar. ¿Despejar qué? Despejar la corriente. A ver, ¿cuál es la corriente? La corriente en la base es igual
¿Es igual a qué? Ah, es igual a menos 1 entre la resistencia de la base por el voltaje base emisor más el cociente entre la fuente BB y la resistencia B. Entonces aquí tenemos una primera ecuación que nos está diciendo cómo es esta corriente. También se puede escribir en términos de la ley de Ohm, es la misma ecuación. En términos de la ley de Ohm es el voltaje BB menos el voltaje entre la base y el emisor y la resistencia de la base. Es la misma ecuación, ¿de acuerdo? Ahí está. Escrita de forma diferente, es la misma ecuación. Entonces aquí está. Podemos hacer algo parecido en la malla colector-emisor. En esa malla, pues tenemos la fuente de voltaje es VCC. Esa fuente debe de ser igual a la caída de voltaje en la resistencia C del colector por la corriente del colector más el voltaje entre el colector y el emisor. Y esta ecuación también se puede escribir en forma pues, parecida a la anterior, parecida a la otra. Podemos poner que la corriente del colector es igual a menos también 1 entre la resistencia C por el voltaje colector emisor. Ahí está. Más la fuente VCC entre RC. Esta forma nos ayuda porque ahí podemos ver la pendiente y la ordenada del origen. Y también lo podemos escribir en términos de la ley de Ohm. VCC menos el voltaje entre el colector y el emisor entre la resistencia del colector. Entonces aquí tenemos esta otra ecuación. Entonces en este circuito tenemos estas dos ecuaciones. Importantes las dos. Y ahora pues vamos a ver este caso. Este caso de este transistor. Y vamos a determinar qué curvas características tiene usando estas dos ecuaciones. Para ello voy a usar pues un simulador. Propiamente no es un simulador, es un sitio web en donde se pueden hacer algunas simulaciones como para obtener esto, las curvas características. Ese sitio se llama Tinkercad, de una empresa muy conocida, Autodesk, y por aquí tiene una parte de circuitos. Yo puedo simular algunos circuitos básicos, pero lo que me gusta de Tinkercad es que nos presenta de una forma, pues digamos que un poco más real, pues los transistores o los diodos o resistencias o la tableta de pruebas, como si lo estuviéramos viendo, ¿no? Entonces eso le da algo que a mí me gusta. Aquí hay una placa de pruebas, una tableta de pruebas protoboard, aquí está, y pues vean la similitud, ¿no? La similitud con la realidad, pareciera que la tengo enfrente. Una explicación rápida de esa tableta de pruebas. Aquí hay dos columnas. Las que están a la izquierda y las que están a la derecha. Esas columnas, esta y esta, están etiquetadas con un menos y con un más y una línea
el más una línea roja y en el menos una línea negra. La tableta de pruebas tiene estas dos filas no, dos columnas de conexiones para indicarnos que ahí es donde deberíamos de conectar fuentes de corriente directa. El más en el más y el menos en el menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si yo paso el cursor, vean que ahí se activa pues, la conexión donde está el cursor, un cuadrado de color rojo, pero se activa todos los puntos que tienen conexión con este que estoy seleccionando. Entonces, todos estos puntos es el mismo y también estos. Del lado izquierdo también. Entonces, esas dos columnas, menos más, pues son para conectar fuentes de corriente directa. Ese es su uso. Y tenemos columnas etiquetadas con letras de la A a la E y de F a la J. Y tenemos filas de la 1 a la 30. Vean que si yo posiciono el cursor en algún punto de conexión, se selecciona en color rojo, pero también se selecciona la fila completa. Eso me dice que toda esa fila, la que tengo ahí, la fila 1, desde A hasta E, todos esos puntos son el mismo. Voy a la fila 1, pero en la columna F, y veo que sucede exactamente lo mismo. Selecciono un punto de conexión, pero se seleccionan automáticamente los 5 de la fila. Esto quiere decir que esos puntos son el mismo nodo. Entonces tengo 30 puntos de conexión, 30 de un lado, 30 de otro. En medio tengo una ranura, usualmente es para conectar circuitos integrados. Es el espacio adecuado para ello. A ver, lo puedo mostrar rápidamente. Por ejemplo, este circuito integrado 555 está del tamaño adecuado para ponerlo aquí en medio. Entonces, esa es la razón por la que hay esta ranura en medio. Bueno, voy a quitar esto. Entonces, esa es la explicación rápida de una tableta de pruebas. Ahora, el circuito. A ver, aquí está el circuito. Tengo un transistor, dos resistencias, dos fuentes. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner el transistor. Entonces, a la derecha tengo un panel de componentes. Entonces, por aquí es cuestión de buscar dónde está el transistor. Entonces, por aquí está, ya lo había visto. Aquí está. Dice transistor NPN JBT. Bueno, bien, es BJT. Entonces, aquí está. Y simplemente lo volteo. Aquí podemos ver que es CBE. La C de colector, la B de base y la E del emisor. Yo recomiendo que en un transistor real, pues busquemos hoja de datos y el fabricante nos dirá cuál es la terminal de colector, cuál es la de la base y cuál es la del emisor. Aquí lo voy a voltear para tenerlo en una mejor perspectiva. Ahí está. Lo puedo colocar en cualquier lado, pero siempre respetando que el colector debe estar en una fila, la base en otra fila y el emisor en otra fila. Entonces, eso es importante. Cada terminal del colector del transistor debe estar en una fila diferente. Ahí está bien. Entonces, veo el circuito, entonces ya lo tengo. Lo más fácil primero es el emisor. La terminal del emisor aquí está. Aquí está el emisor. Lo identificamos por la flecha, ¿verdad? La flecha del símbolo. Entonces el emisor va a la tierra, es decir, al negativo de las fuentes que están ahí, VCC y VEE. Entonces aquí está el emisor. Si yo pongo el cursor me dice cuál es el emisor, base y colector. Entonces el emisor debe de ir al negativo. Voy aquí a moverlo un poquito. Aquí está. Voy a poner
con un cable al negativo de la tableta de pruebas. Lo voy a regresar, ahí está. Entonces ahí está ya el emisor al negativo de la tableta. Voy a poner otro color. Yo sugiero que cuando las conexiones sean a tierra o al negativo, al voltaje de referencia, pues se usa el color negro. Entonces aquí tengo el negativo de una fuente. ¿De cuál? Cualquiera de las dos. A ver, voy a poner la fuente. Aquí dice suministro de energía. Aquí está. Necesito dos. Aquí le puedo poner nombre. A ver, esta va a ser VCC. Y lo voy a dejar así por lo mientras en 5 volts. Esta se va a llamar BBP. Ahí está. Ahora voy a hacer la conexión. Ahí va. Yo creo que ahí. El negativo. El negativo de esta fuente pues va al negativo de la tableta. Ahí está bien. El positivo debe de ir al positivo. Parece redundante, pero a veces se nos olvida. Ahí está. Lo voy a poner de color rojo. Yo sugiero que respetemos siempre que se pueda el código de colores. Entonces ahí está la fuente VCC, ya está en la parte de la derecha de la tableta. Ahora la otra fuente. Aquí, la fuente BB. Y lo mismo, el positivo, pues con el positivo. Ahí está. A ver, voy a acomodarlo mejor. Ahí está. Y el negativo con el negativo de la tableta. Ahí está. En color negro. Listo. Entonces ya están las dos fuentes. Y ahora vemos el diagrama. Entonces los negativos de las dos fuentes están conectados. Entonces me falta hacer esa conexión. Los negativos de las dos fuentes. Entonces aquí está el negativo con el otro negativo. Perfecto. Entonces a la derecha la fuente VCC. A la izquierda la fuente BB. Entonces el emisor ya está conectado al negativo. Perfecto. Ahora la conexión de las resistencias. A ver, esta va a ser la resistencia del colector. A ver, la puedo poner por aquí y la puedo voltear. Un extremo va a la fuente VCC y el otro extremo va al colector. Ahí está la conexión. Esta resistencia, así como está por default, desde 1 kilo ohm, está bien. Ese es el valor, un valor adecuado. Hay otra resistencia. Esta otra resistencia va en un extremo a la base del transistor. Ahí va la base. Y el otro extremo debe de ir a la fuente BB. Entonces ahí estoy conectando, ¿ven? Ahí está. Entonces, como esta resistencia, este extremo izquierdo, pues va a la fuente positiva, fuente BB, la voy a poner en rojo. Ahora, esta resistencia que está en la base, la voy a poner RB, pues va a ser de otro valor. Yo recomiendo un valor grande. Un valor grande, 100 kilo ohms. Entonces esta es de 1 kilo ohm y esta de 100 kilo ohms. El transistor, pues el transistor no sé
no sé qué valor tiene, no sé qué parámetros tiene. Eso es precisamente de lo que se trata, de que obtengamos sus parámetros. Entonces el circuito ya está alambrado según este circuito, este diagrama. Y ahora, pues lo que corresponde es primero la ecuación de la malla base emisora. Es ecuación 1. Vamos a ver cuál es el comportamiento de la corriente de la base con respecto del voltaje base emisor. Entonces, para ello, pues hay que medir voltajes y corrientes. Entonces, por aquí está el multímetro. Me falta aquí poner todos. El multímetro. Por aquí está. Aquí está el multímetro. A ver, lo voy a poner aquí en medio. Sí, aquí en medio. A ver, voy a mover esto nada más para que quede bien. Entonces, aquí en medio. ¿Qué voy a medir con este? Voy a medir voltaje. ¿Cuál voltaje? El voltaje base emisor. Voltaje base emisor. El positivo debe de ir a la base. Entonces la base está por aquí. Ah, no, ahí no es, perdón, me equivoqué. Es aquí. Ahora sí. A ver, tal vez lo puedo mover, ¿no? Para que sea más fácil. Ahí. Ahora sí. Esto va aquí. Y esto aquí. Ahí está. Entonces el positivo en la base y el negativo en el emisor. Como el emisor está en el negativo de las fuentes, en el negativo de la tableta, pues puedo hacer esta conexión directa. Como va el negativo en negro. Entonces ahí está ya. Ese es el voltaje base emisor. Si yo le doy iniciar simulación aquí arriba a la derecha, pues ahí ya aparece algún valor. La fuente a veces es de 5, la fuente BB es de 5 también. Y ahí hay un voltaje base emisor, es de 673 milivolts. Entonces, esto es para ver que funciona, que está bien conectado. Entonces, lo detengo. Ese es el voltaje base emisor. Ahora la corriente. Entonces necesito otro voltímetro, o más bien, necesito un voltímetro. Y lo adecuado debería de ser, pues, medir corriente, ¿verdad? El asunto con la corriente en la base es que es muy pequeña. Entonces les voy a mostrar a qué me refiero. A ver, para medir la corriente debo de abrir el circuito. Entonces aquí voy a quitar esta conexión. Y en ese lugar voy a conectar el voltímetro, el amperímetro, perdón. Entonces aquí va. Ahí. Y la otra punta cerrando el circuito. Eso debe de ir al positivo. Puede ser en cualquier positivo, ¿no? Tengo muchos positivos. Aquí como la punta negra del amperímetro está en el positivo y la punta roja está en el negativo, pues entonces aquí se va a medir al revés, ¿no? Va a haber un signo menos, pero eso es nada más por el sentido de la corriente. Ahí está. Y debo de cambiar esto a amperímetro. Ahí está. Entonces ahí está cerrado el circuito. El amperímetro está entre la fuente dB y la resistencia de la base. Recuerden, la corriente se mide poniendo el instrumento en serie. La corriente debe de entrar al instrumento por una punta y debe de salir por la otra.
Entonces, si aquí yo le doy play, entonces ahí está la corriente. Es de 43 microamperes. Ahora voy a cambiar el valor porque necesitamos corrientes pequeñas. Recuerden aquí las curvas características. Necesitamos una corriente muy cercana a cero. Entonces aquí voy a mover para que lo veamos. En lugar de 5, 1 volt. Vean que con 1 volt ya no hay corriente. Lo que significa es que no es que no haya corriente. Lo que significa es que el multímetro, el amperímetro que está ahí, no puede detectar esa corriente tan pequeña. Es tan pequeña que ya no la puede leer. No quiere decir que no exista. ¿Cómo sabemos que existe? Vamos a hacer una prueba. Déjenme cambiar esto. Voy a quitar estas conexiones. Esta y esta. Y voy a conectar aquí como estaba antes, a la fuente de B. Y voy a medir el voltaje en la resistencia. El positivo, pues aquí, es el extremo de la resistencia, el extremo izquierdo, y este en el extremo derecho. Voy a atravesar el cable hasta llegar a la resistencia. Ahí, ahí está. Este es en color negro. Ahí estoy midiendo el voltaje de la resistencia. Lo voy a medir. La fuente BB sigue estando en 1. Le doy play y ahí tengo voltaje. El voltaje es de 367 milivolts. ¿Qué corriente hay? Pues a ver, calculemos. 367 por 10 a la menos 3. Entre 100 kilo ohms. Entonces, la corriente que hay ahí es la corriente de la base. Es 3.67 microamperes. Entonces, no quiere decir que no hay corriente. Lo que medimos hace rato de 0 amperes, pues no quiere decir que sea cero. Lo que quiere decir es que la corriente es muy pequeña y entonces el amperímetro que tengo aquí en Tinkercad pues no es capaz de leer esa corriente. Y eso sucede con muchos amperímetros en la vida real. No pueden leer todas las corrientes. Entonces, con eso aclarado, pues lo más conveniente es medir el voltaje en la resistencia de la base. Y entonces ahora sí, ya está la primera parte. ¿Cuál va a ser la primera parte? Ver el comportamiento de la corriente de la base en función del voltaje base emisor. Entonces, le voy a dar valores, más bien voy a cambiar la fuente, aquí, la fuente BB. Le voy a dar diferentes valores a esa fuente para tener diferentes valores en el voltaje base emisor y en consecuencia diferentes corrientes. Entonces, voy a abrir aquí un archivo de Excel. Ahí se puede hacer, entonces, archivo Excel. A ver, por aquí está un archivo, a ver dónde está Excel. Se puede hacer en cualquier software. Se puede usar MATLAB, se puede usar GeoGebra, se puede usar cualquier software. Yo aquí lo voy a hacer en Excel por facilidad, nada más. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces ya está listo. Y aquí voy a registrar los valores. A ver dónde lo pongo. Aquí. A ver, ahí está. Esto un poquito a la izquierda, pues para que no estorbe.
se pueda ver claramente. La primera columna pues va a ser el voltaje base emisor. En volts. En volts, sí, en volts. En volts. Un poquito más grande, no quiero que sea prueba de la vista. Ahí está. Entonces ahí está el voltaje base emisor. Diferentes valores. Yo sugiero valores pequeños, por ejemplo, 0.2 si es posible, 0.3, 0.4, 0.5 y aquí a partir de 0.5 valores pues más cercanos, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7 y de ser posible 0.75 y 0.8. Y aquí la corriente de la base, esto debe de estar en amperes, vamos a ponerlo así en amperes. Aunque la corriente es muy pequeña, vamos a primero a leer pues en nanoamperes si es posible y después en microamperes. Entonces ahí está la tabla. Entonces, a ver, veamos esta situación. Voy a poner primero, según la tabla, 0.2 volts entre el voltaje, entre la base y el emisor. A ver, le voy a dar play. Y ahora le voy a dar un voltaje menor. Por ejemplo, aquí 0.5. Pues no, ¿verdad? 0.2. Ahí sí. Entonces ahí tengo el voltaje base emisor es de 200 milivolts. El voltaje que estoy midiendo en la resistencia, pues simplemente no hay ningún voltaje, es cero. Déjenme aquí poner, vamos a utilizar Excel bien, es el voltaje en la resistencia de la base, en volts. Entonces aquí es cero. ¿La corriente cuál será? Pues aquí es donde ocupamos las ecuaciones, ¿verdad? Vean que si la ecuación 1, que si yo conozco el voltaje base emisor porque lo estoy midiendo y conozco la resistencia RB y la corriente es lo que quiero, ¿verdad? Conozco la fuente BB, entonces puedo hacer el despeje. Entonces puedo usar la ecuación 1 pues para que directamente Excel me dé cuál es el valor, ¿no? Entonces vamos a escribir, déjenme escribir aquí la ecuación. Es este voltaje entre 100 kilo ohms. Ahora sí, este voltaje fue cero, de acuerdo. Ahora veamos el primer valor. El primer valor es cero, pero vamos a ver lo siguiente. Aquí voy a poner 0.25, a ver hasta que me dé un voltaje, ¿no? Ahí no me da. Ahí tampoco. Ahí tampoco. Tampoco. 0.5, ahí sí. Ahí sí me da voltaje. 2.43 milivolts. Entonces, para el siguiente valor es 2.43 milivolts. La corriente, vean ustedes, 2.43 por 10 a la menos 8. Ahora, eso no corresponde a 0.3, ¿no? No hubo corriente. Entonces, esto va, a ver, lo voy a quitar porque corresponde casi a 500 aquí. Ahí está. Esto es 0, esto es 0. Vamos a poner bien esto. Y aquí es
0.498. Listo. Siguiente valor. Un valor, a ver si 550 nos da. 0.6 sube mucho, ¿no? 55, 58, pues por ahí. Bien, ahí está. 550 milivolts. Entonces, otra vez, el voltaje en la resistencia es de 15.2, son milivolts, y eso da una corriente de 1.52 por 10 a la menos 7 amperes. Y el proceso lo seguimos. Ahora 600. A ver, 600 milivolts. ¿No? Ahí casi. Son aquí entonces 700. Pues así lo puedo dejar. Entonces aquí, esto no es 600, son 599. El voltaje en la resistencia es de 101 milivolts. Eso da la corriente que vemos. ¿Cuánto es aquí? Es 3, es un microampere. ¿Sí? Un microampere. Siguiente valor en la tabla, 650. Entonces aquí 650, no, un volt, ahí ya me pasé, es 1.7, 1.5, un poquito menos, pues ahí, ahí puede ser aceptable. Que tenemos entonces como voltaje 0.651, es el voltaje base emisor, y el voltaje en la resistencia es de 749 milivolts. Ahí está. Y hay una corriente, ¿cuánto está ahí la corriente? Debe ser 3 y 3 son 7.49 microamperes. Bueno, vamos al siguiente valor, es 0.7 volts. Entonces aquí la fuente BB debe ser más grande, 2. Debe ser 700, tal vez 5, no, 9, no, 10, 15. Pues vean que tiene mucho voltaje. Más bien se requiere mucho voltaje para llegar a 700. Bueno, eso no es bueno. Entonces vamos a regresarlo. Y vamos a ver en qué valor me quedé. Debe ser 700, un valor intermedio, porque no va a llegar. O va a llegar con un voltaje muy grande, a ver 50, con 50 volts. Entonces mejor lo vamos a dejar en un valor intermedio. A ver que sea ahí. Sí, ahí está bien. Vean que son 650. A ver, un poquito menos. A ver. Ahí es un valor intermedio. 3 volts. Entonces el voltaje. El primero voltaje base emisor 0.672 y 2.33. Vean la corriente. 23 microamperes. Un valor un poco más grande. Voy a poner 5 volts aquí. No, con 5 volts no subió mucho. 10. Ahí sí. Y tal vez sea el último. 0.675. Un pequeñísimo cambio. Vean. Son 3 milivolts lo que subió. 9.32. Y subió hasta 932. Subió muchísimo. La corriente subió muchísimo con un pequeño cambio en el voltaje.
Y bueno, un último. Aquí vamos a poner 15. Ahí está. 0.677. Aquí el voltaje es 14.3. Y ahí tenemos la corriente. Aquí son 143 microamperes. Entonces, con esos valores ya tenemos una primera curva. La primera curva entonces será estos valores del voltaje base emisor contra corriente de base. A ver, insertar gráfica, dispersión de puntos. Esta. Y ya después se puede, pues aquí darle formato a los ejes, ¿no? Por ejemplo, aquí que sea uno, o tal vez dos. Ahí está, ¿no? Uno está bien. Ahí está, uno. Y ya después también se le puede dar aquí al formato vertical, también se le puede dar formato al eje vertical. Esos son microamperes, ¿no? Son 160, 140, 120. Y se ve claramente, pues, la curva exponencial. La curva exponencial, la que está aquí, la curva exponencial, la ecuación de Schoch. Recordando que aquí es corriente de colector, pero también puede ser corriente de base. Entonces es la misma expresión, la misma dependencia exponencial. Entonces esa es la primera curva. Se le llama característica de entrada. Ahora las de salida. Ahí sí son las curvas características, las que están aquí a la derecha. Y para ello, pues la ecuación número 2 es importante. Aquí, para obtener esas curvas, pues requerimos primero establecer una corriente de base, la mantenemos fija y luego hacemos variar el voltaje colector emisor con la fuente VCC y entonces cambiará la corriente de colector. Veamos esta parte ahora. A ver, aquí tenemos, entonces vamos a cambiar esto. Ya no quiero, bueno, primero vamos a establecer, ¿verdad? Vamos a establecer corriente de un microampere. Esa corriente se obtuvo por aquí de 0.5. Entonces, a ver, hay que mover esta fuente. Para que sea un microampere, ¿qué voltaje debe de haber en la resistencia? 1 por 10 a la menos 6 es un microampere por 100 kiloohms. Entonces, el voltaje que debe de haber es de 0.1, son 100 milivolts en la resistencia. Entonces, a ver, 100 milivolts. Bueno, ahí ya me pasé, ahí son 300. 0.8, no, 0.6, 0.7. Pues ahí 0.68, 0.7. Ahí tenemos entonces, según la ley de Ohm, 101 por 10 a la menos 3. Me equivoqué, ¿no? 0. Mejor así. Entre el valor de la resistencia, un microampere. Entonces ahí ya está establecido un microampere en la corriente de la base. Ahora este lo voy a cambiar porque lo que quiero ver ahora, lo que hay que medir, es el voltaje colector emisor. Entonces aquí hay que moverlo. Ese es el negativo, sí. El emisor va a la tierra. Ahí está. Entonces ahí está el emisor. Y este va al colector.
aquí va. Este es el colector. Entonces se puede poner aquí directamente. Ahí, en color rojo, para que se vea. Este está ahí, entonces este va a medir el voltaje ahora del colector. Colector emisor. Ahí. Y la corriente, pues ahora la voy a medir con este otro. Es corriente en la resistencia del colector. Esa es la corriente del colector, ¿verdad? Entonces aquí el positivo va al positivo, aquí, y el negativo va en el otro extremo de la resistencia. Ahí, en color negro, ahora sí. Entonces este es voltaje en la resistencia del colector. Y a través de la ley de Ohm podemos saber la corriente. A ver, pues le voy a dar play. Y sí, ahí funciona. Se ve bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que variar esto. Esta es la fuente VCC. Y hay que hacerlo disminuir. Hay que hacer que esto sea pequeño. Entonces vean que ahí ya disminuye a medio volt. Y el voltaje colector emisor son 200 milivolts. Bueno, hay que bajar un poco más. 0.1. Sí, 0.1 está bien. Vamos a empezar ahí. Y vamos a llenar otra vez una tableta. Esto lo vamos a dejar por ahí y voy a añadir una hoja. Y en esta hoja vamos a ver, muy bien. Aquí, ¿qué tenemos primero? El voltaje colector emisor, dado en volts. Aquí es el voltaje en la resistencia del colector, también en volts. Y aquí va a ser la corriente del colector, pues aquí en amperes. Ahí está. El voltaje del colector y el emisor es 0.0496. El voltaje en la resistencia del colector es de 50. Ahí está. Y la corriente del colector, la ley de Ohm dice que es este voltaje entre la resistencia, 1 kilo ohm. Y ahí tenemos el resultado. Si lo queremos en miliamperes, pues aquí hay que multiplicar, ¿no? Me hace falta un paréntesis. Ujú. De acuerdo. A ver, déjeme corregir porque si no voy a regarla. Ahí. Si quiero la corriente en miliamperes, pues es nada más entre 1, que es la resistencia del colector. Ahí está. Son miliamperes. Listo. Entonces ya tenemos el primer par. 49.6 milivolts y 50.4 microamperes. Ahora hay que moverla otra vez la fuente, aumentar el voltaje. Entonces tenemos 49 milivolts. Ahí tenemos ese siguiente valor. Podemos ir de 50 milivolts en 50 milivolts, o de 20 en 20, o de 30 en 30. El asunto es tener aquí varios valores que nos permitan tener una buena curva. Yo lo voy a dejar ahí. Esto es 0.0797.
El voltaje es de 120 milivolts. Y entonces aquí la corriente. ¿Está? 120 microamperes. Siguiente valor. Aquí es 79, casi 80 milivolts. Ahí subió mucho. Ahí está bien. Ahí vamos a ponerlo. Aquí es 0.106, 0.194 y aquí va la corriente. A ver de una vez varios valores, ¿no? Ahí, de acuerdo. Entonces ahí está, este es el tercer par, el cuarto, ahí, 0.4, 259 microamperes. Perfecto. Siguiente. Ahí subió mucho, ¿no? Entonces mejor así. Estaba en 0.4, ahí. Que no suba tanto. Que no suba tanto porque si no los puntos van a estar muy separados y la aproximación no será muy buena. Entonces lo más cercano aquí posible. Ahí está. 169 milivolts y la corriente es de 281 microamperes. Bueno, ahí tenemos 169. Ahora sí, eso es 209. 209 milivolts. 0.291 también. Y 291 microamperes. Ahí 256. 0.294. Y así vamos teniendo par ordenado de voltaje y de corriente. Ahí es ya 300, 306, aquí es 0.294, vean que es el mismo que el anterior, misma corriente. Vean de este lado, ahí vean que la corriente ya no cambia, la corriente del colector ya no cambió, ya estamos en la región en donde la pendiente es prácticamente cero. Aquí voy a poner 1, vean que ya subió hasta 700 milivolts y la corriente no cambia. Entonces aquí 0.706, entonces misma corriente. Otro valor, aquí voy a poner 5 volts de una vez, 4.71, 0.295, subió un microampere. Y el último valor aquí 10, 9.71, 0.295 y ahí tenemos ya los pares ordenados para voltaje colector emisor y corriente de colector que corresponden a una corriente de un microampere. Ahora para 2 microamperes, no, para 2 no, para 5 microamperes vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para 5 microamperes. Entonces, a ver, aquí lo que debo de ajustar es la corriente. Entonces, para no mover, voy a poner otro amperímetro. Bueno, mejor dicho, un multímetro. El positivo lo voy a poner aquí, en donde está la base.
y el negativo en el otro extremo de la resistencia. Ahí. Y ese voltímetro lo que va a medir es el voltaje en la resistencia de 100 kilo. Entonces, si tengo resistencia de 100 kilo ohms, y quiero una corriente de 5 microamperes, entonces el voltaje que debe de haber ahí es de medio volt. Entonces voy a subir el valor de la fuente. La fuente a veces sí se puede quedar ahí en 10, pero esta la debo de aumentar, debo de tener ahí medio volt. A ver si tengo aquí 1 volt. Se necesita un poco más, 2 volts. Ahí ya no pasé. Debe ser 1.5, no, 1.3. Por ahí puede ser aceptable. Ahí. Con una fuente de 1.14 tengo medio volt en la resistencia de la base. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo medio volt. Bueno, puedo quitar esto para que no nos estorbe. Entonces con medio volt, con una corriente en la base de medio de 5 microamperes, tengo entonces ahora que modificar esta fuente BCC para hacer el recorrido del voltaje colector emisor y la correspondiente corriente. Como en el caso anterior, bueno, un valor pequeño. Ahí está, y ahora pues hay que llenar la tablita otra vez. Le voy a poner esto de un color diferente para que se vea, ¿no? Se vea cuál es cuál. Voltaje colector emisor. El voltaje en la resistencia y la corriente. Estos ya van a empezar a ser para otra corriente. Entonces vamos a poner de otro color. Así. Siguiente valor. Tenemos que hacer un barrido. Ahí tenemos 71. ¿Sí? No, ahí tenemos 28. A ver, creo que los puse al revés. El voltaje colector emisor es 28 milivolts. Y aquí es 71. Ahora sí. Sí, ahora sí. Nada más los puse al revés. Entonces ahora sí puedo modificar. Y aquí tengo, entonces tengo 28 milivolts. Ahí está bien. Tengo 44 ahora. 44 y aquí 0.156 milivolts. Me sobró un 0. Y así seguimos. A ver, otro valor. Aquí era 0.2, 44. 0.3 me da 55 milivolts. En 0.4 de la fuente BCC, aquí el voltaje es 0.0648. 335.
Ahora con 0.6 volts. Eso da un voltaje colector emisor de 0.08 volts, 0.520 en la corriente. Entonces vean que aumento en el voltaje colector emisor implica un aumento en la corriente de colector, justo como debe de suceder. Ahora siguiente es el valor de 106 milivolts, 0.984, no, 894. Esto lo voy a reducir, que me estorba. Listo. 106 milivolts. $130 milivolts y 1.17 miliamperes de corriente. A ver, lo tenía en 1.5. A ver, me falta, sí, 130. ¿Está bien? Ahí, 157 milivolts. Entonces ahí tenemos 157. Ahí es 183 milivolts, 1.42 miliamperes de corriente. Ahí tenemos 242 milivolts, 1.46 miliamperes. Y creo que ya llegamos a la corriente constante. Ahí es 337. 1.46 miliamperes. Y a partir de aquí, pues no importa cuál sea el voltaje colector emisor, la corriente se va a mantener relativamente constante. Aquí puedo poner 2. ¿Bien? Ahí ya aumentó el voltaje, ahora es 537. Y la corriente ya no cambia. A ver, voy a poner algunos valores más. Y un último valor. Listo. Entonces todos estos corresponden a una corriente de 5 microamperes en la corriente de base. Y se puede observar cuál es el comportamiento, ¿verdad? En voltajes pequeños del colector y el emisor hay un aumento, digamos que casi lineal, de la corriente del colector. Y en algún voltaje colector emisor, aquí puedo ver que es más o menos 183. En 183 milivolts la corriente prácticamente ya no cambia. Ese es el comportamiento que se espera. Y ahora la cuestión es repetir este procedimiento pues, hasta obtener varias curvas. Ahorita ya tuvimos dos, la de 1 microampere, la que corresponde con 5 microamperes, y habría que hacerlo para 10
o para 15 o para 20, dependiendo, ¿no? Aquí tal vez lo conveniente sea 15, ir de 10 en 10, 15, después 25, 35, 45. Y con eso tener un panorama pues más amplio de todas estas corrientes y tener las curvas características. Aquí yo ya hice pues varias mediciones y aquí está, la de amarillo es para un microamper, después 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 microamperes. Entonces, a ver, les muestro. Y también ya hice la gráfica. Esta es la gráfica de las curvas características y vemos que se parecen mucho a pues, a lo que debe de ser. Entonces, ¿se parecen mucho? Sí, son muy parecidas. Entonces aquí ya las tengo. Y repito, las hice para uno es la de abajo, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 micrones. Aquí se puede definir perfectamente pues las diversas zonas de operación del transistor, las regiones de operación. Por ejemplo, a ver, déjenme copiar esto para que podamos ver esas regiones. A ver aquí. Ahí se ve perfecto. Y podemos limitar las regiones. A ver, primero la región de saturación. Aquí podemos ver que hay un punto en donde la corriente comienza a ser constante. Y en todas las curvas existe. Entonces podemos, digamos que puntear, podemos unir esos puntos. Los podemos unir así. Y tener aquí la región de saturación a la izquierda y la región activa a la derecha. Así. Entonces, saturación es toda esta parte, toda esta, todo eso es saturación. Y un poquito abajo, aquí tendríamos que hacer una curva con una corriente de base menor, que es un microampere. Pero la curva, o más bien la región de corte es toda esta, pegada al eje horizontal. Ese es corte. Y todo lo que resta del cuadrante es la región activa. Y podemos también estimar el valor de beta. Por ejemplo, tenemos para esta línea, ¿cuál es esta? La gris. Esta es la de 10 microamperes. 10 microamperes y aproximadamente es 2.95. La tengo en la tabla, ¿no? Vamos a la tabla. En la de 10 es esta. Es 2.94 miliamperes. Entonces, 2.94 entre 10 microamperes son 294 de beta. Entonces, beta aproximadamente es 294. Y eso lo podemos ver para cada una de las curvas y corroborar si esto está bien. Y concuerda en casi todo el cuadrante. No es exactamente el mismo, pero es un valor que es válido en casi
cualquier valor de corriente. Bien, muchísimas gracias y hasta luego.